Capítulo 12. Un asunto de vida o muerte. Jiro se levantó antes de todos con una sensación de urgencia que no pudo identificar de inmediato. Permaneció por un momento tendido en la oscuridad, recordando el día anterior, hasta que le vino a la memoria lo que debía hacer. Cuando pensó en lo que le esperaba, tembló y se introdujo aún más dentro de su cobertor. No deseaba que comenzara el día. Egoísta, muchacho egoísta. Eso era lo que solía decir su madre. Pero no era que fuera egoísta o que se encontrara tan sumido en sus propias preocupaciones que no pudiera actuar. Más bien, debido a la enormidad de los problemas que se avecinaban, no tenía idea de cómo debía proceder. Se concentró en organizar su situación. En primer lugar, estaba Kinshi, su amigo. Si alguien no lo detenía, Kinshi se haría arrestar o matar, o ambas cosas. Luego estaba su madre. Solo los dioses sabían a qué se dedicaba, pero era fácil imaginar que se encontraba desesperada, bien por ella misma o por Angie, y probablemente atraería desastres sobre los tres. Luego estaba su padre. Cuando Jiro pensaba en su padre, un sentimiento de impotencia lo invadía. Si supiera dónde estaba Angie y qué le ocurría, pero con seguridad alguien hubiera venido, Taro o Sano, el padre de Taro, a avisarle que su padre había muerto o que su salud había empeorado. Hizo a un lado las dolorosas preguntas acerca de su padre y se concentró en Yoshida. Yoshida era la llave de todas sus dificultades, pero no era una llave que pudiera colocar en un cerrojo y girar con facilidad. ¿Cómo aproximarse a Yoshida? Ese era el problema. Debía ingeniarse una manera de llegar a él y exponerle los hechos que Jiro sabía o había adivinado, pero debía hacerlo de tal forma que Yoshida lo escuchara. Yoshida reaccionaba de manera inmediata y por lo general con enojo, enfado. Si la primera frase de Jiro, incluso la primera palabra que pronunciara, desagradaba al maestro de las marionetas, era capaz de echar al muchacho de su casa. Jiro disponía de un arma. Sabía de lo de la espada en la viga de la bodega, pero no sabía cómo hacer uso de aquel secreto. Debería interrumpir con arrogancia y decir: Yoshida, yo sé que usted es Saburo el bandido, y si no hace lo que yo digo, lo entregaré a las autoridades. Jiro casi se echa a reír ante semejante idea. Yoshida podría vacilar entre matarlo o escupir. ¿Y en qué ayudaría su muerte a Kinshi o a Oisako? Por otra parte, Jiro nunca había estado completamente de acuerdo con la tradición de los samuráis, que consideraba un acto de nobleza entregar la vida por aquellos con quienes se tienen vínculos de deber o de afecto. Estaba muy apegado a su delgaducho cuerpo y al poco menos que grandioso espíritu que lo acompañaba. Durante un momento se imaginó tendido, lavado y vestido para su entierro. Su madre se hallaba de rodillas a su lado, llorando, con el corazón desgarrado. Sabía que Jiro había sacrificado todo por ellos. Era muy bello, pero no muy convincente. No deseaba morir incluso si se tratara de una muerte generosa o romántica. En todo caso, eso no tenía ahora la menor importancia. Lo importante era que Yoshida debía escucharlo y persuadirlo de alguna forma de que le ayudara. No bastaría con decirle sencillamente que Kinshi estaba involucrado con los vagabundos nocturnos. Yoshida se limitaría a apalear a su hijo y a prohibirle que saliera, lo cual llevaría a Kinshi a permanecer por siempre en las calles. Jiro le había prometido a Kinshi que concretaría un encuentro con Saburo, para que Kinshi pudiera hablarle de su plan para ayudar a los vagos nocturnos. No solo debía arreglar el encuentro, debía arreglarlo con tal astucia que Yoshida, en efecto, escuchara a Kinshi con respeto. No obstante, resultaba más difícil imaginar a Yoshida escuchando respetuosamente a Kinshi que imaginar sus propios funerales. Watonai domaba al tigre en las batallas de Koxinga, pero Watonai era un valiente guerrero protegido por el mágico amuleto de su madre. Jiro era un muchacho delgado cuyo regalo sobrenatural de parte de su madre consistía en haberlo maldecido el día de su nacimiento. El único argumento que podía persuadir a Yoshida era al mismo tiempo el más peligroso: haber descubierto la espada del magistrado asistente en la bodega. Cuando Mochida abrió los postigos a la mañana siguiente, la idea que Jiro luchaba por encontrar apareció en su mente. Necesitaba un intermediario.
para abordar al titiritero. Alguien en quien tanto Yoshida como él pudieran confiar. Alguien que se preocupara también por Kinshi. Antes de que Mochida los hubiera llamado para que comenzara el día, Jiro ya había retirado, doblado y guardado su cobertor. ¿Y Mochida? El operario de la mano izquierda llenaba todos los requisitos, era respetado por todos y ciertamente se preocupaba por Kinshi, pero no estaba al mismo nivel de Yoshida. La diferencia de posición haría vacilar a Mochida y despertaría la arrogancia de Yoshida. No había nadie en el ala occidental de la NASA que estuviera al mismo nivel de Yoshida y que pudiera hablarle con franqueza sin temer la famosa ira del maestro. Y en el ala oriental, ¿a quién le importaría si Kinshi o la madre de Jiro volvían o morían? Los recitadores y músicos habitaban un mundo propio y solo se dignaban descender al de los titiriteros cuando la práctica de su arte lo exigía. Veían a los titiriteros de la misma manera como un hombre rico ve su sistema digestivo. Era necesario, pero no merecía ser mencionado. Lo único que el ala oriental requería del ala occidental era que funcionara apropiadamente y suministrara el contexto adecuado para la ejecución de lo que consideraban las verdaderas artes, la recitación y la música. Sin embargo, había una notable sección en el ala oriental. Había una persona que, si lo deseaba, podía hablarle a Yoshida en nombre de Jiro. Una persona a quien le importaba si Yoshida Kinshi vivía o moría. Esa persona era Okada, el ciego. Alguna vez había sido el maestro de Yoshida, y seguramente Yoshida todavía le debía algo por ello. Sí, Yoshida escucharía a Okada. ¿Cómo no había pensado antes en él? Era perfecto. Le confiaría toda la situación a Okada. El anciano sabría instintivamente cómo apelar a los dos Yoshidas, padre e hijo. Jiro realizó sus quehaceres en el patio mientras buscaba a Toso, el favorito de Okada, en el ala oriental. Cuando el muchacho vino a buscar el desayuno de su maestro, Jiro lo detuvo. «Buenos días», dijo de la manera más cortés. «Perdona por importunarte en este momento». Las cejas de Toso se arquearon interrogantes, pero inclinó la cabeza sin expresar emoción alguna en sus bellas facciones. Era en realidad un muchacho muy apuesto. ¿Sí? Perdona por molestarte de nuevo, pero es preciso que vea a Okada hoy. Jiro se humedeció los labios. Es muy importante. No creo que sea posible verlo hoy, respondió Toso con amabilidad. Es que el maestro se encuentra muy fatigado y se está preparando para una presentación difícil. Sí, lo sé, y no te lo pediría, excepto que se trata de un asunto de vida o muerte. Toso sonrió, una pequeña sonrisa que de inmediato se convirtió en un gesto. Jiro, sin embargo, lo advirtió y supo que había exagerado las cosas y ahora el joven músico no lo tomaría en serio. Toso, créeme, debo ver a Okada. ¿Qué podía decirle? Dile que si se siente algún afecto por Yoshida Kinshi, debe verme, por favor. Yoshida Kinshi. Es algo que involucra a los dos Yoshidas. Dile que si le importa lo que le ocurra a alguno de ellos. Podía sentir la tensión de su propia voz, así que dejó de hablar. Si solo pudiera enviarle una nota a Okada. La ceguera era una terrible desventaja. Toso se dispuso a partir. ¿Se lo dirás? Sí, pero no puedo prometerte. Jiro se inclinó nerviosamente. Por favor, Toso, rogó en silencio. Haz que me reciba. Terminó sus quehaceres, la sesión de práctica, su propio desayuno, y aún no había recibido señales de Okada. Jiro intentó hallar otro camino, pero su mente rehusó cooperar. Era como si hubiera colocado todos sus tesoros en una nave. Si ésta no llegaba al puerto, la ruina sería inevitable. Cuando finalmente Toso vino a buscar el té de su amo a media mañana, se dirigió al lugar donde se encontraba Jiro, quien vertía agua hirviendo sobre las hojas de té en las marmitas que los aprendices llevarían a las diferentes habitaciones. Okada dice que está dispuesto a verte si vienes inmediatamente. Jiro se enderezó. ¡Minoru!, gritó. El gordo muchacho, que se encontraba al otro extremo del patio con una marmita de té, se volvió. «Por favor, termina de hacer esto por mí. Regreso en un momento». Jiro atravesó el patio a la carrera y luego, controlándose, se detuvo a la entrada del ala oriental, se retiró los zuecos y esperó a que Toso, quien estaba descalzo, llegara a su lado. Siguió al joven músico por el pasillo
hacia el camerino de Okada y permaneció afuera balanceándose en un pie mientras el muchacho le llevaba el té al maestro y le anunciaba su presencia. Finalmente salió Tozo. Te verá ahora. Gracias, Tozo. No es nada. Jiro entró en la habitación y se arrodilló. El rostro del ciego se volvió de inmediato, aunque a Jiro le pareció que no había producido sonido alguno. Ah, es el hijo de Angie, ¿verdad? Pasa, pequeño pitiritero. Temo. Jiro se obligó a pasar por el ritual de la cortesía. Temo que lo interrumpo en un momento muy inoportuno. Puedo modificar un poco mi inflexible horario cuando se trata de una cuestión de vida o muerte. El recitador se burlaba de él, pero no importaba. Jiro ya estaba en la puerta, solo debía convencer a Okada de la gravedad de las cosas. Se desplazó por la habitación para poder hablar en voz baja, aunque Okada probablemente hubiera escuchado un susurro emitido desde la puerta. Era difícil saber por dónde debía empezar, pero optó por empezar con Kinji, pues era allí donde sus propios afectos se encontraban. Y sale todas las noches, o casi todas las noches. El anciano tomaba su té, pero escuchaba intensamente. ¿Te dijo que intentaba organizar a los vagos nocturnos? No con esas palabras. Jiro se inclinó hacia adelante. Piensa que solo alguien como Saburo tendría la habilidad de hacer eso. Realmente no sé qué piensa hacer, solo temo que pueda hacerse matar. Okada sintió. No es improbable, pero si no puedes disuadirlo tú, ¿crees que escuchará a un anciano ciego? Aquella era la parte crucial. Jiro se humedeció los labios. Kinji desea conocer a Saburo. ¿Lo mismo desea la mitad del país? Okada sonrió y pequeñas arrugas aparecieron alrededor de sus ojos ciegos. Pobre Kinji. Hice un trato con él, prosiguió Jiro. Si consigo que Saburo hable con él acerca de cómo ayudar a los vagos nocturnos, no saldrá a las calles. Pero solo me dio 2 días. No esperaba más que eso. ¿Entonces debes encontrar al elusivo Saburo para Kinji en solo 2 días? La sonrisa de Okada se amplió. Yoshida estaba en lo cierto acerca de ti, no careces de espíritu. ¿Cuándo habían hablado los dos maestros acerca de él? Se preguntó Jiro. ¿Y por qué? Es posible que carezcas completamente de sentido común al hacer un trato semejante, pero no te falta espíritu. Era otra broma amable, pero Jiro la ignoró. Okada, esto puede sorprenderlo, pero lo que vengo a pedirle es que arregle ese encuentro. Jiro esperó a que sus palabras cobraran fuerza. Usted está muy cerca del hombre conocido como Saburo. El ciego colocó su taza sobre la mesa con cuidado, utilizando la mano izquierda para guiarla hacia el plato lacado. Debes explicarme el significado de tus palabras. Paso a paso, Jiro relató a Okada las observaciones que había hecho y las experiencias que había tenido desde el momento en que había visto la cesta en la casa de Yoshida hasta cuando había hallado la espada sobre la viga de la bodega. Okada permaneció en silencio durante el relato de Jiro sin cambiar de expresión. Cuando Jiro finalmente hubo terminado, dijo en voz baja. ¿Te das cuenta, hijo, de que lo que dices implica un cargo muy grave contra Yoshida? Sí, señor. Su vida está en tus manos. Sí, señor, me doy cuenta de ello. ¿Y no estás tentado a traicionarlo? La recompensa es considerable. El anciano tocó con los dedos el dibujo grabado en su taza. No demuestras un gran amor por este hombre. Pero Kinshi... Ah, tus lazos con su hijo te detienen. Nunca haría nada que pudiera poner en peligro a Kinshi, pero temo por su vida. Por eso recurrí a usted, señor. Okada sintió. Hiciste bien en venir. ¿Entonces hablará con Yoshida? Okada suspiró. No me pides algo sencillo. Lo sé, señor. Ahora Okada sonrió levemente. Y creo que conoces bien su temperamento. Sí, señor. Ningún cuidado sobra al abordarlo. No, señor. Y si en realidad es Saburo, es más peligroso de lo que imaginas. ¿Recuerdas la advertencia de Saburo en el teatro aquella noche? Si piensa que alguien puede traicionarlo, puede llegar a matar a esa persona. Jiro sintió en su interior un escalofrío helado. Puede ser un riesgo demasiado grande, o él puede considerarlo así, confiar no solo su propia vida, sino la vida de todos sus compañeros a alguien de quien no puede ser completamente seguro.
¿Yoshida podría sentir desconfianza respecto de mí? Jiro tragó saliva para impedir que el miedo se filtrara en su voz. Pero no respecto de usted, señor. Usted podría hablarle, usted podría pedirle que ayudara a los vagos nocturnos. Él confiaría en usted. Sí, es lo que cualquiera debiera suponer. Yo era su maestro en aquella época, en el Takemoto. ¿Lo sabías? Sí, Kinshi me lo dijo. De repente el anciano se inclinó hacia adelante y con el rostro brillante. ¿Me ayudarías? ¿Yo, señor? Sí, si yo tuviera la cesta, o mejor aún, la espada, allí sobre la mesa cuando él entrara. Claro, qué inteligente era aquel anciano. Claro, tendría una ventaja sobre él antes de comenzar a hablar. ¿Y crees que daría resultado? Okada sonaba como un niño ansioso de recibir aprobación. Sí, Jiro se incorporó un salto. La conseguiré. Okada la dio la cabeza pensativamente. Quizás debiera enviar a Tozo. No sabemos cómo reaccionará Yoshida si te encuentra en la bodega. He entrado antes. Nadie parece advertirlo, como tampoco cuando Kinshi lo hace. Yo sé exactamente dónde se encuentra la espada. ¿Estás seguro? Sí, no tengo ninguna responsabilidad durante los últimos actos. Iré en ese momento. Nadie se fijará en mí, no se preocupe. Todo saldrá bien. Solo me deslizaré allí con ella. Jiro contempló la habitación. ¿Dónde debo ocultarla, señor? Hay una pila de cojines a mi derecha, ¿verdad? Pero no es lo suficiente ancha. La espada se saldría. Qué problema. ¿Y bajo los cobertores de la alacena? Tozo siempre mete allí su nariz y también en mi arcón. Además, yo mismo tendría dificultades para encontrarla. La ceguera no es tanto una aflicción, sino una terrible inconveniente. Permaneció en silencio como si revisara mentalmente la habitación para buscar un lugar donde ocultar la espada. ¿Detrás de los postigos? ¿Y no lo cerrará Tozo antes de que usted llegue? Okada chasqueó la lengua con impaciencia. No, no será por mucho tiempo. Solo cubre la punta de la espada con uno de los cojines. Trataré de mantener a Tozo ocupada fuera de aquí hasta la noche, cuando termine la función. ¿Y hablará con Yoshida esta noche? Pues cuanto más pronto, mejor, ¿no crees? Jiro clavó su frente contra la estera. No sé cómo de agradecérselo, señor. Okada le hizo un gesto. Esto es por el bien de todos nosotros, dijo con gentileza. Jiro apenas advirtió que los otros muchachos estaban disgustados con él por abandonar sus quehaceres a media mañana, pues se había librado de un gran peso. Confiaba en que Okada se haría cargo de todo. «Te perdiste tu té», le dijo Kinshi. «Traté de guardar un poco para ti, pero los otros muchachos dijeron que habían hecho todo tu trabajo y que se merecían tu parte». «Es justo», replicó Jiro alegremente. Kinshi refrunció el ceño. «Tu mal humor parece haberse convertido en un arco iris». Kinshi sonrió. «¿Lo crees así?». Pero la conversación no prosiguió porque Kinshi debía prepararse para la función. En el camerino principal del ala oriental, el recitador ciego había llamado a Tozo. Era una voz diferente de la que conocía Jiro, pero un recitador tiene 1000 voces. 1000 voces. «Tozo, dile a Yoshida que estoy enfermo. Tokoyasuke puede reemplazarme». «Sí, señor». «Y Tozo, manda a buscar a Angie. Ha surgido un problema con su hijo».